Hola Ingrid. Ingrid, necesito que por favor ponga sus nombres y apellidos completos, ¿sí? Entonces usted le sale un momentico, pone sus nombres y apellidos completos, ojalá el grado también de una vez, y el grupo, perdón, y vuelve a entrar, que yo le doy entrada, listo, por favor. Bueno, entonces estamos grabando en ese momento, les estaba diciendo entonces que hoy vamos a trabajar, y bueno, les voy a presentar toda la pantalla. No tienen que pues, escribirme en el chat, por favor. No. Vamos a desactivarlo un momentito. Ok. Eh, bueno, les voy a compartir la guía. Recordemos que esta guía ha tratado del tema de la reproducción, ¿sí? Ese ha sido el tema de este periodo. Vimos ya, o explicamos el tema de la reproducción en plantas, ¿sí? Los tipos de reproducción, y en su mayoría, pues se dan mediante reproducción sexual y asexual, ¿sí? Eh, Definimos las formas en que se da la reproducción asexual en plantas. Eh, También vimos la reproducción en animales, los mecanismos de reproducción sexuales y asexuales, ¿sí? Cómo se da la reproducción asexual en animales, cómo se da la reproducción sexual en animales, ¿sí? Decíamos que en el caso de la reproducción sexual, pues básicamente es algo muy parecido. Recuerden que nosotros somos animales también, de cierta manera, ¿sí? Entonces, eh, conscientes entre comillas, ¿cierto? O con razonamiento, pero animales al fin y al cabo. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de la reproducción humana, ¿sí? Eh, es un tema, digamos que puede ser especial para algunos o no tan especial, dependiendo como de su, de su momento de vida, ¿cierto? De su maduración. Ahorita van a entender por qué puede ser relevante o no puede ser relevante. Ustedes están en un proceso en este momento en que están dejando, bueno, algunos ya lo hicieron, otros están en ese proceso eh, de pasar de lo que se llama la niñez a la adolescencia. En ese paso de la niñez a la adolescencia empiezan a cambiar ciertas cosas en cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? No solamente es cambios biológicos, sino cambios comportamentales. Eh, Empieza algo que se llama la madurez sexual, ¿cierto? Ya nos empieza a interesar. Antes decía la niña, ay, gas los niños, o el niño decía gas las niñas, pero ya no, ya las ve de otra manera, ya les gusta, ya les llama la atención algo, ¿sí? Les llama la atención en general, pues el sexo opuesto, ¿sí? Ya empieza algo diferente, además de los cambios biológicos y naturales que se dan a la edad en que ustedes están. Eh, entonces aquí empieza el tema, o de eso trata el tema de hoy, que es la reproducción humana, ¿sí? Recuerden que la reproducción básicamente lo que busca es perpetuar la especie, ¿sí? Todos los seres vivos de este planeta tienen una función, digamos, tienen un código impregnado en su programación genética y es preservarse. En este caso, por ser, por esa preservación se puede dar de dos formas, que es la mortalidad o la inmortalidad, ¿cierto? En este caso, nosotros somos mortales y la única forma de poder preservar la especie es mediante la reproducción. En este caso, la reproducción humana se denomina a ese conjunto de procesos biológicos y bioquímicos que le permite a dos seres humanos de sexos distintos, ¿sí? Recordemos que para que haya reproducción
se necesita que haya sexos distintos. Por eso es como la tendencia o lo más común es que las parejas se formen de sexos distintos. No quiere decir que esa sea no sea una regla siempre general y que siempre se va a dar así en la naturaleza, ¿no? Es una tendencia, precisamente porque biológicamente, pues lo que buscan todas las especies es la preservación de la especie, ¿sí? En este caso de la especie humana. Eh, pero en la naturaleza también sucede que, digamos que hay parejas que se forman pues del mismo sexo, incluso hay animales, incluso no sé si los de los que investigaron, por ejemplo, en la tarea, hay animales incluso que se aparean con el mismo sexo o cambian de sexo dependiendo del rol que asuman. Entonces, hay unos casos muy curiosos, muy diferentes, no es, como le digo, no es la regla general, pero sí hay excepciones a cualquier regla, incluso en la naturaleza. Bueno, eh, ya diciendo eso, pues hombre y mujer pues conciben un nuevo individuo perteneciente pues de la misma especie. ¿Sí? Para poder reproducirse tienen que ser de la misma especie. Yo no puedo eh, generalmente mezclar dos especies diferentes y que esas especies se podrían reproducir. No, son casos muy excepcionales y también hay excepciones a la regla, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos el caballo y tenemos el caballo burro, por ejemplo, ¿cierto? Si yo mezclo esos dos, o yegua en este caso, yegua y burro, en este caso, pues podría, bueno, sería más bien al revés, el caballo y la burra. eh, Ellos, a pesar de que sean especies diferentes, pueden procrear un nuevo descendiente, ¿sí? Son casos muy, 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 muy raros, ¿sí? En la naturaleza, pero vuelvo y repito, todas esas reglas tienen sus excepciones y lo que sí es que no se pueden, esos descendientes, que en este caso sería la mula, ¿cierto? La mula no puede generar nuevos descendientes. O sea, esos híbridos se les denomina híbridos porque son mezclas de dos especies diferentes, no pueden generar descendientes. Entonces quedan allí. Entonces no se genera una nueva raza, una nueva especie, porque generarían precisamente una nueva especie. Entonces esa es una condición fundamental para que una especie pueda reproducirse, que sean precisamente eh, las parejas sean de la misma especie. Por ello, los seres humanos, pues, contamos, en este caso, pues, con aparatos reproductores especializados en nuestros cuerpos, el cual madura, ¿cierto? Cuando habla de madura es que cuando somos niños no es igual que cuando ya entramos a lo que se llama la pubertad, ¿sí? Y es que físicamente y biológicamente, pues, son distintos dependiendo del sexo de cada individuo, no es el mismo aparato reproductor de la mujer al del hombre. Eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? De modo que para poder reproducirse hace falta, primero, pues que sean de la misma especie, en este caso humanos, que sean fértiles, ¿sí? Los niños no pueden tener hijos, ¿cierto? ¿Sí? Porque todavía no han llegado a lo que les decía ahorita, la madurez sexual, cuando sus órganos reproductores se maduran y tienen la capacidad de poder engendrar nuevos individuos. A eso se le denomina o se llega a lo que se llama la adultez. Y obviamente en el caso de ustedes, aunque ustedes ya estén desarrollando, hayan desarrollado sus aparatos reproductores o estén en ese proceso o puedan ya concebir, ¿sí? Niños, no significa, por ejemplo, que estén plenamente desarrollados y que además de eso se necesita no solamente eh, biológicamente, sino también hay otros factores sociales, por ejemplo, y económicos, ¿sí? Entonces usted debe tener una madurez emocional, ¿sí? Debe tener una madurez económica para poder sostener a una nueva criatura, ¿cierto? Entonces hay que darle hogar, hay que darle comida, hay que darle un montón de condiciones para que pueda sobrevivir ese nuevo individuo. Entonces, a ustedes a los 14 o 15, 16, 17 años, incluso 18,
todavía están muy jóvenes para poder tener niños o poder tener descendientes, ¿sí? Que se requieren unas condiciones, además de las biológicas, también sociales y emocionales para poder tenerlos, ¿sí? O para poder tener esos descendientes. Eh, Como lo indica la presencia de dos sexos bien distinguibles, la reproducción humana es de tipo sexual. Se produce mediante la unión de células de ambos progenitores. Ya les hablaba en las clases anteriores que en el caso de los células sexuales femeninas se les denomina óvulos, ¿sí? Y en el caso de las células sexuales masculinas se les denomina espermatozoides. Pues cada uno posee la mitad de la información genética del nuevo individuo que se va a formar. Eh, Básicamente, recuerden que las las células de los seres humanos tienen 46 cromosomas, ¿sí? Esos 46 cromosomas se agrupan en pares, es decir, 23 pares de cromosomas. Ahora, todas las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, excepto una célula que se llama las células sexuales, es decir, los espermatozoides y los óvulos. Por eso es que cuando se encuentra un espermatozoide con 23 cromosomas más otro óvulo con otros 23 cromosomas, pues forman un nuevo ser de 46 cromosomas. Entonces no es posible formar un nuevo ser o mezclarlo que tenga más de 46. O sea, puede ser 46 y 46, no podría formar un nuevo ser, ¿cierto? Entonces vea que hay la naturaleza en ese sentido guarda una orden y guarda unas reglas muy estrictas para poder formar nuevos individuos. Sin embargo, a veces se saltan todos esos procesos. Ahorita vamos a mirar, por ejemplo, el caso de la fecundación y del embarazo. Eh, a partir de ese momento, es decir, del momento en que se cruza un espermatozoide con la mitad de la información genética del padre y con un óvulo que tiene la mitad de la información genética en este caso del nuevo individuo que proviene de la madre, ellos se mezclan y generan un nuevo ser totalmente diferente al de los padres. No es exactamente igual, ¿sí? Genéticamente hablando. Aunque sí, obviamente, por heredar ese código genético, pues hay cosas que pueden ser parecidas. Entonces usted le puede heredar a sus padres, por ejemplo, el color del cabello, puede heredar el color de los ojos, puede heredar características físicas e incluso comportamentales, ¿sí? Y eso se debe, y usted las hereda debido precisamente a que parte de esa información genética fue transmitida exactamente igual a, al descendiente. Entonces, dice, a partir de ese momento el nuevo ser crece dentro del vientre materno, es decir, en el momento en que se da la relación sexual, eh, se da la fecundación y se anida, se forma lo que se denomina un cigoto. Ese cigoto se anida ahorita lo vamos a ver, se anida en el útero y ahí empieza a crecer dentro de ese vientre materno hasta haberse desarrollado lo suficiente como para empezar a vivir independientemente. Entonces es expulsado, entonces ahí se da el trabajo ya de parto, ¿sí? Y pues nace un nuevo ser. Las etapas de la reproducción, ¿sí? En ese caso, pues acá según el texto que utilizamos, eh, se dividen en el coito, la fecundación. El coito es la relación sexual. La fecundación es cuando se encuentra el espermatozoide con el óvulo. Eh, el embarazo, cuando ya se anida ese cigoto, ¿sí? Esa unión de espermatozoide y óvulo. Y por último, pues cuando ya se da el trabajo de parto, cuando se da el nacimiento. Lo vamos a mirar más adelante. Primero, antes de, de pasar por el tema de la fecundación y el embarazo, mirar aquí los aparatos reproductores masculino y femenino. Bueno, este es como un esquema general. Quizás no es tan detallado como otros que pueden encontrar en diferentes fuentes,
pero tiene como los elementos principales, ¿sí? En el caso de los hombres, eh, una zona muy importante, bueno, que todas son importantes, que son los testículos. Aquí no solamente eh, se producen los espermatozoides, sino que también se producen unas hormonas llamadas testosteronas, ¿sí? Esas testosteronas, o esa testosterona es la hormona, lo que se denomina la hormona responsable del deseo sexual masculino, ¿sí? De lo que se denomina la virilidad, ¿sí? Es la que hace que a usted se le engrose la voz, es la que hace que usted adquiera ciertos rasgos, como por ejemplo el vello, ¿sí? Les empieza a crecer barba, le empieza a crecer vello donde antes no tenía, el vello púbico, por ejemplo, ¿sí? Empieza a ser un poquito más agresivo, incluso la agresividad también tiene que ver un poco con el nivel de testosterona, ¿sí? Entonces son hormonas. Las hormonas, recuerden, eh, básicamente están por todo nuestro cuerpo y tienen unas funciones especializadas, dependiendo de cada una. Hay diferentes tipos de hormonas, pero a la final todas como que están de cierta manera conectadas y una influye sobre otras. Entonces, a ustedes en la edad que están, empiezan, por ejemplo, a producirse, eh, empieza a aumentar el nivel de testosterona y empieza también a tener cambios en su cuerpo. Entonces, como les decía, empieza a, a crecerle más otras partes del cuerpo, le empieza a crecer vellos, le empiezan a engrosarse la voz, incluso le empiezan a tener cambios no solamente físicos, sino también emocionales. Entonces usted puede generar, por ejemplo, puede sufrir un poco de ansiedad, incluso depresión. Empiezan a ocurrir cambios que usted de pronto a la edad no entiende, pero todos esos cambios son naturales, ¿sí? Usted se vuelve más, todo le molesta, entonces usted es donde, por ejemplo, por eso se llama adolescencia, porque muchas veces mantienen de mal genio, ¿sí? Se quiere, digamos que chocan con todos, con sus padres, y eso sucede pues porque en su cuerpo hay unos químicos que están actuando allí, que son las hormonas, que hacen que usted se sienta de esa manera. Y muchas veces usted no puede controlar eso, ¿sí? O a veces no somos conscientes de que eso está sucediendo en nuestros cuerpos y pues eh, con el trabajo, con el tiempo, usted aprende a manejar esas situaciones. Entonces lo mismo le sucede en el caso a las niñas, tal cual, ¿cierto? Empiezan a tener cambios físicos, ¿sí? Le aparecen los senos, le aparecen glándulas mamarias, digámoslo así, eh, se le crecen, eh, crecen vellos, ¿sí? Como les digo, su cuerpo sufre un cambio natural, es natural que suceda, ¿sí? No solamente físico, sino también emocional, ¿sí? Entonces empiezan, usted ve, por ejemplo, muchas niñas lloran, lloran y lloran y no saben por qué están llorando. Eso es una situación también que está asociada a los cambios hormonales. Sobre todo empieza a aparecer lo que se denomina el ciclo menstrual, pero eso lo vamos a ver más adelante. Eh, como les decía, entonces están los testículos, ¿sí? Que allí es donde se producen los espermatozoides y donde se produce la hormona, eh, la hormona de la testosterona, que es, digamos que lo que caracteriza mucho el ser hombre, ¿cierto? Cuando se habla de ser hombre, esa agresividad, digamos, esa voz gruesa, ¿sí? Esa incluso tiene que ver también con la con textura física, ¿sí? Eh, también está pues el pene, ¿cierto? Que es toda esta región, ¿sí? Eh, ese órgano cilíndrico y externo, ¿sí? Está en la parte externa del cuerpo. Tiene la capacidad de endurecerse o de ablandarse, digámoslo así, dependiendo de si hay una excitación o si sencillamente pues usted está tranquilo, si no hay un bombardeo. Recuerden que esto eh, tiene unas venas y ese cuerpo cavernoso hace que aumente la presión, ¿sí? Aumenta la presión y sencillamente se da la erección. Eh, por acá dice,
puede inundarse de sangre y expandir su tamaño varias veces hasta obtener una consistencia dura, ideal para la función de esa dureza precisamente es para poder adentrarse en la vagina de la mujer, en lo que conocemos como la penetración. Su misión será la de depositar allí, dentro de la vagina en ese caso, ¿sí? Las células sexuales para que pueda reproducirse o para que pueda producirse en este más bien la fecundación. O sea, todo tiene su razón de ser, ¿sí? En este caso, ese endurecimiento es para que pueda ingresar a, a la vagina, a esa cavidad y poder depositar, en este caso, los espermatozoides. Eh, bueno, la próstata. La próstata, como ustedes la ven acá, ¿sí? Es una parte también importante del aparato reproductor masculino porque en ella se produce lo que se denomina el semen. Hay que recordar que los hombres, ¿sí? Cuando eyaculan, no solamente eyaculan espermatozoides, eso es un líquido blanco, se le denomina semen. Ese semen no solamente, como les digo, está compuesto de espermatozoides o de células sexuales masculinas, también es un líquido compuesto por vitaminas y sustancias nutritivas precisamente para que esas células sexuales puedan vivir, puedan sobrevivir eh, a ese movimiento que se da de espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. Ahorita vamos a mirar que no es un camino fácil es un camino fácil el de los espermatozoides para llegar a una fecundación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace la próstata es producir distintos compuestos que constituyen lo que se denomina el semen, un líquido un poco blanco, mezcla de sustancias bioquímicas en el que viajan los espermatozoides y del que toman todo lo necesario para su nutrición y su sustento. Sin eso, los espermatozoides morirían, ¿sí? Las vesículas seminales, ¿sí? Que es la partecita que está aquí arriba, ¿sí? Que junto, ¿sí? Con la próstata, pues producen todo eso, ese semen. Los conductos seminales y la uretra, sería todo esto, ¿cierto? Toda esta línea llega por aquí, se mezclan y sale. Todo esto, pues básicamente lo que hace es conducir o llevar los espermatozoides, ¿cierto? En este caso, pues el semen, no solamente los espermatozoides, sino el semen incluido, para que fluya para afuera de la uretra y pues sencillamente pueda ser introducido al aparato reproductor femenino. Ahora vamos a mirar el aparato reproductor femenino. Aquí no está la parte inferior del aparato reproductor, pero aquí vamos a encontrar en esa parte inferior los labios mayores y los labios menores, ¿sí? Vamos a encontrar también el clítoris, ¿sí? Eh, estos dos que están aquí, ¿sí? Básicamente lo que hacen es, primero, pues este protege, ¿cierto? ¿Sí? Son pliegues de piel mucosa visibles a simple vista desde el exterior, recubriendo y protegiendo la entrada de la vagina y al cuerpo de la mujer. El clítoris es básicamente pues un órgano cuya función es la de brindar placer sexual a la mujer, ¿sí? Es de muchas terminaciones nerviosas y se extiende a lo largo de los labios mayores, el perineo y el tercio inferior de la vagina. Entonces, lo que permite es que hay una sensación de placer para que se dé una lubricación y no haya un desgarramiento de la vagina. Básicamente eso es lo que permite, ¿sí? Y se pueda dilatar, en este caso el cervix, ¿sí? Pueda abrir y pueda pasar los espermatozoides. Este cervix siempre permanece o casi siempre permanece cerrado, entonces permanece abierto durante ciertos tiempos del ciclo menstrual y ahorita lo vamos a mirar en, en más detalle. Bueno, la vagina, que sería todo este conducto que está aquí, ¿sí? Permite comunicar, ¿sí? O en este caso, pues la parte exterior con la parte intermedia del aparato reproductor. Es una región muscular, normalmente estrecha, cuya función es recibir al pene y comunicar la descarga de semen
hacia las regiones internas en donde ocurre la fecundación. El cérvix es esta zona aquí intermedia, es una región flexible, delgada, de unos 3 centímetros de longitud más o menos, que básicamente, como les decía, lo que hace es permitir eh, o obstaculizar la entrada de los espermatozoides o del semen. Eh, el útero, ¿sí? Que sería esta zona de aquí, ¿sí? Eh, es el espacio donde el cigoto se fija en las paredes para dar paso al desarrollo de un embrión. Eh, está recubierto por el endometrio, su mucosa interior, la cual se renueva mes a mes, dando así origen a lo que se llama la menstruación. El útero está compuesto mayormente por músculos que tienen una forma de pera aproximadamente y tiene la propiedad de cambiar de tamaño, de contraerse o de estirarse, ¿sí? Y eso le permite, por ejemplo, que crezca el feto, ¿sí? Durante todo el embarazo. Los ovarios son esta zona que está aquí, ¿sí? Aquí están, esta zona blanca. Estos ovarios, pues ahí es básicamente, están al lado del útero, vendrían a ser el equivalente de los testículos, ¿sí? Ese es el equivalente de los testículos para los hombres. Eh, generan hormonas sexuales, en este caso femeninas, que permiten el desarrollo, como por ejemplo lo que es el estrógeno y la progesterona, particularmente. También las células sexuales que se encuentran con las masculinas en el interior del útero, los óvulos. O sea, aquí se anidan los óvulos, ¿sí? Eh, un óvulo se desprende de los ovarios cada mes y desciende hacia el útero, en donde puede o no ser fecundado, y por lo tanto puede convertirse en un cigoto. Entonces, básicamente lo que sucede es que aquí ese óvulo, ¿sí? Se desprende de acá, de los ovarios, viaja por las trompas de falopio, y las trompas de falopio pues básicamente lo que hacen es eh, comunicar estos ovarios con el útero. Entonces sale por aquí el, el óvulo, viaja a través de esto. Si no es fecundado, pues sencillamente llega aquí, ¿sí? No se va a anidar, sino que sencillamente va a ser expulsado, ¿sí? Eso sucede mes a mes. Bueno, por último, pues las trompas de falopio que están dispuestas en pares, son los conductos que comunican los ovarios y el útero, como les decía ahorita, por donde decían un óvulo cada mes. Ahora viene la parte pues, del coito y la fecundación. Les decía entonces que el encuentro entre el hombre y la mujer pues, puede inicia el proceso reproductivo, y a eso se le denomina coito o relación sexual. Ambos individuos deben hallarse en un estado de excitación sexual. El pene debe estar erecto y la vagina debe estar lubricada. Es importante que esas dos cosas se den. Ahora por eso es ese proceso de excitación de los besos, aparecen las caricias, aparecen un montón de situaciones que el cerebro empieza a influir allí. Entonces no es solamente, eh, digamos, pene y vagina, sino también hay otros elementos como la piel, el cerebro también es parte de todo ese andamiaje sexual de las personas, y para que se dé una lubricación y pueda haber una penetración sencilla pues, y que no duele. Allí se produce una serie de movimientos que estimulan los abundantes nervios del órgano sexual hasta culminar con el clímax y llegar a lo que se denomina un orgasmo, que es un conjunto de intensas sensaciones de placer. No es más que eso, orgasmo. eh, en algún momento, con la experiencia obviamente, van a conocer lo que es un orgasmo. Pero obviamente eso tiene su tiempo, ¿cierto? Es un proceso. Pues no sé, a veces los muchachos son muy curiosos y quieren experimentar todas esas sensaciones que a veces escuchan de los amigos y que muchas veces son mentiras, nunca lo han vivido, son puro cuentos, que lo escucharon de alguien que lo escuchó o que se lo inventó. Y entonces usted entra en esa curiosidad, ¿sí? De saber qué es, sobre todo los muchachos, y cometen muchas veces del error de iniciar una vida sexual sin estar debidamente
preparado para ello. ¿Sí? Recuerden que iniciar una vida sexual requiere una preparación y eso hace parte de la educación sexual. ¿Sí? Estar preparados para iniciar una vida sexual. La vida sexual es una parte natural de las personas o de los seres humanos, pero no es tan normal o tan natural empezarla sin estar preparado o desde tan niños, porque generalmente lleva unas consecuencias, ¿sí? Que después son irreversibles. Ahorita vamos a mirar cuáles podrían ser esas consecuencias irreversibles. Entonces, antes de mirar eso, eh, les decía que el semen viaja por viajan los espermatozoides dentro del semen, eso se mueve todo un conjunto, los cuales ayudados por las contracciones vaginales, ¿sí? Recuerden que la vagina es un músculo que se contrae y esa contracción hace que empuje el, el semen hacia adentro de la vagina y pueda fecundar. En ese caso, los óvulos que se anidarán en el núcleo. Eh, Uno solo de los millones de ellos que hay en una sola eyaculación, ¿sí? Más o menos entre 300 y 500 millones de espermatozoides hay en una eyaculación. Y solo de esos 500, de 300 a 500 millones de espermatozoides, ustedes fueron los beneficiados de esa lotería de la vida. Entonces ustedes son de esos 500 los afortunados que alcanzaron a llegar, que alcanzó, perdón, a llegar a ese óvulo para ser fecundado, ¿sí? Eh, y se produce pues precisamente la fecundación, que es el inicio de la reproducción. Ahora les voy a mostrar un pequeño video aquí donde aparece o se da el proceso de fecundación. Es embarazo. Eh, de pronto, no, como tengo malo el sonido del computador, pues sencillamente lo voy a colocar. Ahí está subtitulado para que ustedes lo lean y más o menos puedan, verlo, porque el sonido de retorno no da muy bien. Entonces, vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí ven los espermatozoides. Se encuentran digamos, con un ambiente muy hostil. Dentro de la vagina hay unos ácidos, ¿sí? Eh, que lo que hacen es matar todo lo que entre allí, cualquier célula. Como eso, digamos, es algo, es como, por ejemplo, cuando usted está en la boca, aquí hay unas glándulas que precisamente con la saliva lo que hacen es ayudar a que no entren elementos invasores y poderlos eliminar antes de que entren al resto del cuerpo. Entonces, lo mismo sucede en la vagina, ¿sí? Tiene elementos de protección del sistema inmunológico, intentan mata la mayoría de los espermatozoides, ¿sí? Sin embargo, y esa es una de las funciones del semen, y protegiendo esos espermatozoides de todo a los trompas de falopio, ¿sí? Es decir, una mitad entra a una trompa, la otra mitad entra a otra trompa, ¿sí? De todos esos que sobreviven. Es esos que se van por el camino equivocado, pues sencillamente mueren también. Entonces, ahí fue liberado en la imagen que ustedes ven. Ese es un óvulo, ¿sí? Se supone que ese óvulo fue liberado, ya fue liberado de las, de los ovarios y va viajando a través de las trompas de falopio, ¿sí? A través de esos folículos, que estos son como hebritas, lo que hacen es ayudar a mover esa bolita para que vaya viajando hacia el útero. Otra parte que es eh, esa lucha para poder ingresar al, al óvulo, ¿sí? Recuerden que los espermatozoides tienen una colita. La colita básicamente lo que hace es que ellos puedan nadar, puedan desplazarse. Sin esa colita pues no se podrían desplazar, ¿sí? Entonces, todos están intentando entrar, en buscar un camino, pero solo uno
va a poder ingresar, ¿sí? Dice que algunas docenas de esos 300 millones de espermatozoides pues pueden entrar. Vea que solamente no entró la colita, solamente. Entonces, como les decía, los 23 cromosomas se fusionan con los otros 23 cromosomas y generan el endometrio, en el que eh, protegerá y alimentará al cigoto durante todo el embarazo. Eh, Les decía entonces que eh, cuando se da la fecundación, aquí por este lado, se sella, se les decía que se sella, a veces han ocurrido. Por aquí en la guía dice algo, bueno, dice, eventualmente un mismo óvulo puede ser fecundado por dos espermatozoides. O sea, esto en realidad sucede muy pocas, ¿verdad? Digamos que el porcentaje sería casi que improbable. O sea, ha pasado, pero los casos prácticamente documentados muy pocos, o sea, casi ninguno, puede decir uno de millones, eh, produciendo embarazo de lo que se denominan gemelos. Gemelos hay muchos, ¿cierto? Entonces los vemos muy comúnmente, pero los gemelos normalmente no se producen por dos espermatozoides que, que generan digamos, fecundan un solo óvulo, ¿sí? Lo que normalmente ocurre, entonces vamos a hacerlo por aquí. Lo que normalmente ocurre es que mm, tenemos el óvulo, ¿sí? Llega el espermatozoide, ¿sí? Entra, por aquí hay otro. Una vez entra, bueno, así. Una vez si ese entró primero, entonces se sella, se cierra y a este no puede entrar, ¿sí? Recuerden que aquí hay 23 cromosomas y otros 23 de este darían 46. Y eso es lo que se necesita para formar un ser humano. No puedo entrar otros 23. Lo que sucede o cómo se forman los gemelos normalmente. Los gemelos es, una vez este está fecundado, es decir, una vez se forma el cigoto, ¿sí? Entonces se da una división, ¿sí? Se da una división de esas dos células para formar dos cigotos, ¿sí? Esos dos cigotos entonces crecen independientes, pero es decir, tienen el mismo código genético, ¿sí? Entonces, tienen el mismo código genético, son genéticamente idénticos, es decir, que usted los ve y son exactamente iguales. Uno es copia física del otro casi siempre, ¿cierto? Ya usted los ve y no los diferencia uno del otro. Eso es lo que se le denomina gemelos, ¿sí? Entonces, los gemelos normalmente son producidos por un solo espermatozoide y un solo óvulo, ¿sí? Sino que cuando se da la fecundación y una vez se produce el cigoto, ese cigoto, digamos que se divide y forma dos cigotos diferentes. Entonces esos dos cigotos son unos clones, digamos así. Estos dos son clones de este. Entonces cuando sucede eso, pues básicamente eh, se dan los gemelos. Ahora, hay un caso excepcional que es que este que está aquí puede ingresar, ¿sí? Pero generalmente puede ingresar y no se da una fecundación, es decir, no hay forma de poder formar 46 cromosomas. Sin embargo, a veces se saltan esa regla, ¿sí? Biológica y se forman dos cigotos ahí dentro, ¿sí? Pero como aquí hay mucha información genética, entonces se forman dos cigotos 46 y 46. Obviamente, estos cigotos van a compartir solamente la mitad, ¿sí? La mitad de el material genético, o sea, no son idénticos genéticamente, solo un 50% idénticos, ¿sí? Solo comparten, por ejemplo,
el gen de la madre, ¿sí? Pero los genes del padre son diferentes. Por eso es que, a pesar de que hayan nacido, es decir, aunque se haya dado una concepción de dos espermatozoides con el mismo óvulo, ellos son diferentes, o sea, no son gemelos, se les dice gemelos no idénticos, ¿sí? De los gemelos no idénticos, eh, básicamente se dan mediante este proceso, pero como les digo, este proceso casi nunca ocurre. El más común, el que conocemos, es de los gemelos, este es de los gemelos idénticos, ¿sí? Ahora, hay otro caso que es cuando nacen dos, tres, cuatro, ¿cierto? En el mismo parto, que se le denomina también, es decir, puede que, como les decía, se ocurre una sola con un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Son fecundados y se da la división y generan los gemelos. Hay otro caso en el que la madre no, digamos que no produce un óvulo, sino que produce dos óvulos. Entonces produce dos óvulos. Esos óvulos, como produce dos, les decía ahorita que solo se produce uno. Entonces en este caso se va a producir uno por aquí, buscamos, y otro por acá. Entonces los espermatozoides llegan y van a fecundar. La fecundación se da aquí en las trompas de falopio. Generalmente se encuentran aquí en esta zona, ¿sí? Entonces aquí eh, se va a fecundar este óvulo que venía por aquí, es fecundado, y este también es fecundado. Entonces se forman dos cigotos que se van a anidar aquí al final y van a crecer. Entonces, digamos que son hermanos, pero su información genética es diferente, ¿ya? Es decir, no son gemelos, ni son idénticos, ni son gemelos no idénticos. Sencillamente son como si usted y su hermano, ¿sí? Que nacieron en tiempos diferentes, es decir, primero nació usted y después nació su hermano, ustedes dos hayan nacido al mismo tiempo. Es algo así, como eso, ¿sí? Y crecen junto aquí, comparten el mismo útero, ¿sí? Y salen, pero no comparten o no son idénticos genéticamente ni el 50%. Son diferentes entre sí. ¿Listo? Entonces a eso se les denomina los mellizos, ¿sí? Entonces, esos son los mellizos. Ahora, eh, vamos a mirar el tema del embarazo y con eso yo creo que terminamos la clase de hoy. El embarazo. Pues básicamente el embarazo se empieza cuando se da la fecundación. Ya vimos cómo es cuando se da la fecundación. Eh, en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar que después de la fecundación se anida ese cigoto en el útero, ¿sí? Protegido por el endometrio, que es como una capa, ¿sí? Una capa mucosa que nutre a esa célula para que pueda vivir. Por eso, por ejemplo, algunas madres, algunas mujeres que de pronto su capa endométrica no es muy fuerte, ¿sí? Es muy débil, tienen abortos espontáneos muchas veces por eso, ¿sí? Entonces, digamos que el cigoto no se puede anidar fuertemente ahí al útero, no se puede amarrar. Entonces, cualquier movimiento, cualquier caída, cualquier cosita que le pase, hace que se desprenda de una vez. Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, de los abortos espontáneos que suceden en muchas mujeres y es debido precisamente a la del endometrio. Como les decía, se produce entonces cuando ya pongamos que no hay problemas en que se anide bien el cigoto, se empieza a producir células, se empiezan a replicar, ¿sí? Las células mediante lo que se llama la mitosis, ¿sí? Todas las células en este caso son iguales y se produce lo que se denomina la mórula. Es una bolita de células, ¿sí? Después esas células se van organizando y se van recogiendo y aparece lo que se llama la blástula. Y después aparecen, se comienza a tener otra forma, ya empieza a tomar forma, se empiezan como a especializar las células y se forma lo que se llama la gástrula. Ahora,
Vamos a ver, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un pequeño video de, digamos que el proceso de embarazo. ¿Cómo es? Recuerden, el embarazo dura aproximadamente 9 meses, ¿sí? El tiempo, digamos, se cuenta, el embarazo se cuenta normalmente por semanas, ¿sí? Eh, Aquí solamente vamos a mostrar como información, digamos, una animación general. Les decía que allí llegan, van viajando los espermatozoides, ¿sí? Por todo el aparato reproductor, entran al útero, ¿sí? Van por las trompas de falopio y se encuentran ya con el óvulo, ¿sí? Lo fecundan, en este caso ahí está fecundándose ya el proceso de fecundación. Entró uno solo, vean que se selló. Una vez que entra uno, se sella. Ahí ya se está fusionando el material genético, ¿sí? Y ahí se está haciendo el proceso de división. Vea que empieza a anidarse, lo que les decía, ese es el endometrio y que está en el útero, que recubre el útero y se está formando ahí el nuevo ser. Entonces, vea, así es a ciertas semanas. A medida que van pasando las semanas, se van formando la piel, se van especializando cada vez formando células. Hay unas células iniciales que se llaman células madre. Esas células madres tienen la capacidad de convertirse en células especializadas en cualquier tipo de célula. Células de ojos, células de huesos, células de cabello, células, mejor dicho, de todo tipo. ¿Sí? Eh, bueno, ahí se está formando el cerebro, ¿sí? Todo ese proceso requiere un gran consumo energético, también es importante decirlo. Por eso generalmente las mamás consumen mucha comida, mucha energía, se engordan porque necesitan acumular energía para poder que se dé ese crecimiento celular. Ahí se está formando el sexo. eh, Empieza a desarrollarse otros órganos, ahí está el oído, ¿sí? Recuerden que el cordón umbilical, que es el que eh, permite que el feto se pueda ir nutriendo, ¿sí? Con lo que come la madre, ¿sí? Vea todos los movimientos que hace un bebé dentro de la vientre de la madre, ¿sí? Entonces, es todo un proceso, ¿sí? Le dice el milagro de la vida porque es un proceso muy complejo, ¿sí? Es un proceso eh, que para la madre tiene un significado muy grande. Por eso el concepto y el apego que hay entre la madre y el hijo o el descendiente es muy fuerte. Y es precisamente porque eh, hay un proceso ahí dentro, ¿sí? Cuando ya empieza a formarse o a terminar, ya está formado todo el, el feto, ¿sí? Empieza empieza ya a hacerse lo que se llama el trabajo de parto. Empiezan ya las contracciones, empieza la dilatación, ¿sí? Empiezan, ya después de 9 meses, empieza ese trabajo de empieza la bolsa sobre la cual está protegido el feto, empieza a abrirse y empieza a emitir un líquido. Entonces ya se dice que ahí está naciendo el bebé, ahí está en el trabajo de parto, ¿sí? Generalmente es un proceso un poco doloroso, sobre todo cuando es un parto natural, pero eh, recuerden que la vaina tiene esa propiedad de dilatarse y poder que un bebé pueda salir, ¿cierto? ¿Sí? Pueda salir por ahí. No es un proceso fácil, ¿sí? Entonces, vea todo lo que conlleva el proceso del embarazo. Eh, bueno, ya diciendo eso, bueno, hay unas etapas, ¿cierto? Les había dicho. Básicamente aquí está. Eh, Vamos a terminar allí en ese proceso del embarazo, los métodos anticonceptivos y en las enfermedades de transmisión sexual. Entonces lo vemos en la próxima clase. ¿Cuál va a ser la tarea entonces? La tarea va a ser
resolver aquí el punto número 6 y me van a resolver el punto número 7, perdón, el punto número 8. El punto número 7 todavía no. ¿Listo? Anoten, por favor, el punto 6 y el punto número 8, el crucigrama. ¿Ok? Entonces, por acá en eso dice, en el punto número 6 dice, el siguiente gráfico muestra el resultado de una investigación realizada por un grupo de pediatras. Obsérvalo y responde las siguientes preguntas. Entonces, aquí vemos en esta gráfica el peso de los niños, ¿sí? Digamos, el número de niños recién nacidos. Entonces, en este caso, la línea que tiene, la línea oscura o de verde, que tiene los cuadrados, son de los niños de mujeres que no fumaron, mientras que las líneas rojas son de las mujeres que fumaron, ¿sí? Recuerden que cuando una mujer está en embarazo, se les hace unas recomendaciones, por ejemplo, como él no puede consumir alcohol, no puede consumir tabaco, hay unos medicamentos que pueden afectar el feto, ¿sí? Y eso son unas recomendaciones que a veces no se siguen y eso termina afectando y produciendo secuelas en esos seres que se están engendrando. Entonces, el estudio básicamente lo que está diciendo es, bueno, en este caso me está mostrando el peso de los niños, de mujeres que no fumaron, mientras que el peso de los niños recién nacidos, perdón, el rojo es de los que fumaron y el de arriba es el peso de los niños de las mujeres que fumaron durante su embarazo. Entonces, la pregunta sería, ahora hay que responder estas preguntas. Y dice, ¿qué querían averiguar los investigadores? ¿Sí? Es decir, como ya les dije, ¿cierto? A las mujeres se les recomienda no consumir ciertas cosas durante el embarazo y el objetivo, ¿cuál es? ¿Qué problema hay en que un bebé tenga un peso bajo recién nacido, pues un peso más bajo al que debería tener? ¿Qué datos tomaron para elaborar el gráfico? ¿Sí? Dice acá, ¿a qué conclusión se puede llegar si yo comparo estas dos gráficas? ¿Crees que todas las sustancias que hacen daño a la madre, como el tabaco y el alcohol, causan daño al futuro bebé? ¿Por qué? Esta ya les di la respuesta, pero ustedes me van a consultar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede cuando una mamá consume alcohol o consume tabaco? ¿Qué podría suceder? ¿Sí? Entonces ustedes consultan eso. Ahora, van a resolverme el crucigrama, pues obviamente con base en todo lo que hay arriba. ¿Sí? Eso es todo por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, ¿para cuándo hay que mandarle eso? Me lo pueden enviar, como es solamente ese punto, me lo pueden enviar el lunes, Bueno, profesor, gracias. pero ese y el crucigrama, por cierto. Listo, el lunes yo, igual yo siempre les coloco casi siempre, pues, en el enlace de envío. No les he enviado el de física. Ahorita se los voy a compartir los dos de una vez, ¿ok? De física, de ayer, y el de hoy de biología, para que me lo envíen allí acá a su correspondiente. Y ahí les pongo también en la fecha de entrega de cada uno. ¿Listo? ¿Alguna Sí, otra pregunta? profesor. Bueno, pues no siendo más, terminamos aquí. Eh, vamos a vamos a dejar de grabar y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Listo? Bueno, profesor, hasta luego. No, Hasta profe, hasta luego. luego. Muchas No, gracias. hasta luego, que muchas gracias. Bueno.